Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a hablar sobre estrategias óptimas de inversión cuando incluimos en las carteras instrumentos de renta fija. Y esto es algo que siempre nos preguntan, así que decidimos hacer una presentación específica para ver cómo es que uno puede manejar la información cuando queremos incluir bonos, ya sea soberanos o corporativos, dentro de una cartera de inversión óptima. Vamos entonces a trabajar cuatro cosas. Primero voy a hacer una introducción muy general para los que no están completamente familiarizados con el modelo, rápidamente. Luego hablaré un poco del caso específico de los instrumentos de renta fija, cuáles son sus peculiaridades en este contexto. Luego voy a referirme a las clases de riesgos que están involucradas y trataré de precisar bien dónde nos vamos a centrar. Luego veré un poco en la parte práctica cómo se hace el cálculo de sensibilidades con respecto a factores de riesgo para caso de bonos. Y finalmente, digamos, redondear todo el cálculo, haremos un ejercicio de optimización de cartera, incluyendo bonos. Vamos a usar dos herramientas, el Optifolio, por supuesto, que lo pueden descargar de esa dirección, y también vamos a usar el Add-in BLX para poder descargar datos de Bloomberg desde Excel. Digamos, a nivel de partida, simplemente quisiera decir que todo este modelo de optimización de carteras, pues es lo que típicamente uno estudia en libros como el de Elton y Gruber o Bodykin y Marcus, son referencias estándar. Sin embargo, a nivel académico no se suele enfocar mucho la inclusión de bonos en este tipo de ejercicios de optimización de carteras, porque en realidad para poder hacerlo hay que generalizar un poco más el análisis. Entonces, en cierto sentido, vamos a ir un poco más allá de lo que los libros de texto típicos enfocan. Entonces, a modo de introducción rápida de cuál es el tema del que vamos a conversar, cuando hablamos de todo este ejercicio de optimización de carteras, la pregunta que queremos responder es esta, ¿no? ¿Cuáles son las combinaciones de activos en las que deberíamos invertir para acceder a posiciones óptimas de rentabilidad y riesgo? O sea, cómo combinar los activos. Y el enfoque que vamos a adoptar toma en cuenta al menos dos elementos. Por una parte, el riesgo individual de los activos, indudablemente. Entonces vamos a tomar en cuenta, y ahí tenemos una gráfica que muestra cómo dos activos pueden tener perfiles de riesgo distintos. Hay uno que es más volátil que el otro, por ejemplo. Eso vamos a tenerlo en cuenta para poder establecer el peso de los activos dentro de la cartera. Pero esto no es lo único que hay que tener en cuenta. También hay que ver cómo se relacionan los activos, cómo es que unos conversan con los otros. Entonces acá tenemos dos casos que son muy fáciles de interpretar. A la izquierda hay dos activos que se mueven juntos. Entonces realmente cuando uno tiene rentabilidad negativa, el otro también tiene rentabilidad negativa. Y en ese sentido no ayudan a reducir el riesgo total, sino que en el fondo se refuerza uno al otro. En cambio, a la derecha, lo que tenemos es un par de activos que no están correlacionados, así que realmente trabajan diferente. Cuando uno pierde, el otro a veces gana, a veces pierde. Entonces, ese tipo de activos que tienen una correlación distinta de uno, sí permiten reducir el nivel de riesgo en la cartera, o sea, alcanzar un mayor efecto de diversificación. Y todo este es el fundamento conceptual de la teoría moderna de portafolio que fue propuesta por Markowitz en la década del 50. En este contexto lo que vamos a hacer es tratar de mapear nuestras alternativas de inversión en el plano que aparece aquí. Es un plano en donde en el eje vertical tenemos la rentabilidad esperada de una inversión y en el eje horizontal está el riesgo esperado. Entonces, la zona donde a cualquier inversionista racional le gustaría estar es la que está arriba a la izquierda, porque ahí tienes alta rentabilidad esperada con bajo riesgo. No siempre se va a poder llegar a esa zona donde son las tres estrellitas, pero nuestra aspiración va a ser acercarnos lo más posible a ese lugar. Y por supuesto, abajo a la derecha, donde tenemos muy alto riesgo con baja rentabilidad, es la zona donde probablemente nadie quiera estar. Entonces, esto es lo que plantea Markowitz. ¿Cómo nos acercamos lo más posible a la zona de las tres estrellitas? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver dónde podríamos estar. Y la propuesta de este modelo tradicional es, bueno, hay que primero distinguir dónde están los activos individuales en este plano. Y estos puntos rojos que dicen 1 y 2
justamente se refieren a los activos individuales. Hay una combinación de rentabilidad y riesgo para cada uno que puede venir de la historia, vamos a hablar un poquito más de eso, y luego yo puedo combinar los activos, es decir, puedo decir, a ver, 80% de uno, 20% del otro, 50-50. Cuando empiezo a generar carteras combinadas, empiezan a aparecer zonas de posible acceso en este plano, y esas zonas van a depender de la correlación que exista entre los activos. Entonces, si los activos están perfectamente correlacionados, es decir, se mueven juntos, entonces vamos a poder acceder a esta zona de color celeste, en donde realmente no ganamos mucho, ¿no? Pues no se puede diversificar el riesgo. En la medida en que los activos estén menos correlacionados entre sí, las combinaciones van a empezar a aparecer en estas secciones curvas de la izquierda, lo que implica que me voy a acercar un poco más a la zona de las 3 estrellas que había definido. Es decir, vamos a poder tener menor nivel de riesgo para cada posible nivel de rentabilidad esperada del análisis. Entonces, este es el marco conceptual. Ahora, ¿dónde me posiciono? Si tenemos todo un conjunto de posibilidades, digamos que es toda esta sección de color azul aquí, quiere decir que hay infinitas combinaciones de activos en esta curva de aquí. ¿Cuál elijo? ¿Cuál está, entre comillas, más cerca de la zona de 3 estrellas? Entonces, hay varias respuestas para esto. Una primera es lo que se conoce como el modelo de Arrow-Pratt, en donde se busca el punto que me permita alcanzar la máxima utilidad. Utilidad en el sentido de satisfacción, ¿no? La máxima satisfacción, y hay una función matemática que define esa satisfacción y que pasa por distinguir un parámetro, que es el parámetro de aversión al riesgo. Es decir, que esto va a ser diferente según la persona que haga el análisis, porque no todas tienen el mismo nivel de aversión al riesgo. El otro modo de hacerlo es maximizar un ratio sumamente conocido, que es el ratio de Sharpe, que en el fondo este ratio lo que me dice es, ubica el punto en donde obtienes la máxima rentabilidad por cada unidad de riesgo que asumes. Es decir, sácale el mayor jugo posible al riesgo. Y esto de acá no va a depender del perfil de aversión al riesgo del inversionista, sino que va a ser un único punto para todos. Entonces nosotros vamos a focalizarnos el día de hoy en hacer el ejercicio con este ratio de aquí. Vamos a buscar la cartera que tenga el máximo ratio de Sharpe. Hay otra cartera que no está dibujada acá, que también es interesante, que es la que minimiza el riesgo, que es esta de acá a la izquierda. ¿Okay? También vamos a poder ver un poco esa cartera cuando hagamos el ejercicio. Okay. Ahora, quisiera comenzar con una demostración muy sencilla de este modelo para el caso en que tenemos, digamos, acciones, ¿no? Que es el caso típico de los libros de texto. Entonces acá lo que voy a hacer es voy a cargar una base de datos histórica de precios de activos. Ahí tenemos la base de datos, ahí pueden ver los precios. Entonces he cargado información de unos activos y lo que voy a hacer es pedirle al software que me haga la optimización usando todo en piloto automático. Es decir, vamos a trabajar todas las estadísticas generadas por el software y voy a hacer la optimización así. Entonces ahí tenemos la zona factible, en la parte superior tenemos la frontera eficiente. Entonces todo este borde superior es donde yo podría decir, acá me puedo colocar, ¿no? Entonces tengo que elegir de todos estos puntos cuál es el que más me interesa. Entonces acá a la izquierda tenemos el punto de mínimo riesgo, por acá probablemente tenemos el punto de máximo Sharpe. Todo esto nos lo va a decir el reporte aquí. Entonces tenemos, esta es la combinación, voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Esta de aquí es la combinación óptima de activos que te lleva a minimizar la desviación estándar, o sea, el punto de mínimo riesgo, y esta de aquí es la combinación que te lleva a alcanzar el máximo ratio de Sharpe. Entonces, en lo que hemos estado hablando, esa sería la respuesta a la pregunta cómo deberíamos diversificar las inversiones. Cuando tenemos acciones, esto es realmente muy, muy fácil de enfocar. ¿Okay? Entonces se hace en un solo paso. El problema empieza cuando tenemos bonos o derivados u otro tipo de activos que son más complejos. Porque cuando uno calcula este ratio de Sharpe, la fórmula nos dice que tenemos que utilizar rentabilidades esperadas para los activos y una matriz de varianzas y covarianzas entre las rentabilidades. Entonces, si ustedes se imaginan el caso de una acción, calcular la rentabilidad de una acción es relativamente simple si lo hacemos con datos históricos, pero en el caso de los bonos es un poco más complejo porque la rentabilidad de un bono va a estar afectada por otros factores, que no son solamente el precio
que tiene directamente. Entonces, vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que está detrás de los bonos y cómo se valorizan y cómo se calcula su rentabilidad para ver qué es lo que tendríamos que variar en el modelo para poder hacerlo viable con bonos. Entonces, lo primero, en general, es recordar que un bono es, en esencia, una promesa de pago. Un bono es, si lo quieren ver gráficamente, es un flujo de caja que tiene probablemente flujos de caja pasados, flujos de caja que ya fueron pagados, y flujos de caja futuros. Si yo en este momento soy propietario de este bono, digamos que es el periodo actual, entonces yo tengo derecho a recibir los flujos de caja mientras vayan ocurriendo hasta que yo venda el bono. Yo puedo decidir vender el bono en el momento en que venza, es decir, esperar hasta que se complete su ciclo de vida y recibir todos los flujos de parte del emisor, o puedo decidir venderlo en el mercado secundario antes, digamos por aquí. Entonces, en ese caso ya dejaré de recibir los flujos que están a la derecha y solamente habré recibido estos más el precio de venta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo yo el valor de un bono en cualquier momento del tiempo? Pues lo que hay que hacer es sencillamente estimar el valor actual de los flujos de caja futuros del bono. Entonces, lo primero que tengo que tener es el desarrollo, la cuponera de flujo de caja del bono, y luego tengo que disponer de un mecanismo para descontar esos flujos a una cierta tasa de rendimiento que normalmente tiene dos componentes. Hay una tasa que se conoce como la tasa base, que es una tasa que contiene un cierto nivel de riesgo muy calibrado, por ejemplo, el nivel de riesgo soberano, más un cierto spread de riesgo del bono, que es la diferencia de riesgo que tiene entre probablemente el emisor con el referente soberano. Entonces, hay estos dos componentes de rentabilidad, tenemos que tener esa herramienta y la manera de calcular el valor será simplemente descontando los flujos de caja futuros. Hay casuística un poco más complicada, por supuesto, pero no me voy a referir en este caso a situaciones como tasas variables o bonos que tienen opcionalidad, ¿ok? Pero en realidad todo esto, incluso los casos más complicados, también se pueden introducir dentro de este marco conceptual que voy a trabajar. Entonces, muy bien, tenemos esto. Ahora, ¿cómo se valoriza? Pues bueno, lo que hay que hacer es, como decía, tener muy claro, y acá abajo a la derecha lo podemos ver, el perfil de pagos futuros que va a generar este instrumento. Cada uno de esos pagos tiene un cierto momento de ocurrencia. Por ejemplo, este va a ocurrir dentro de 3 meses, este dentro de 6, etc. Lo que hay que hacer es ubicar la tasa de interés que corresponde a ese plazo en la curva de rendimientos. Esta de acá arriba representa la curva. ¿Qué significa? Esta es la tasa de interés que corresponde a ese tipo de inversiones para ese plazo de diferimiento de pago. Entonces, esta es la tasa correcta para 3 meses, la tasa correcta para 6 meses, etc. A eso se le suele llamar la curva cero. Nos usamos los distintos tramos de la curva cero para descontar los flujos de caja y por supuesto a esta curva cero, que típicamente es una curva digamos, de riesgo estándar, por ejemplo riesgo soberano, le sumamos el spread de riesgo correspondiente a este bono. Ese es el proceso de valorización. Vamos a ver un ejemplo de cómo luce esta información en la práctica. Entonces voy a abrir aquí un Excel que tengo y vamos a usar BLX. Ok, entonces lo que voy a hacer es me voy a loguear. Ya tenemos el add-in instalado. Ok, perfecto. Y voy a ingresar aquí el código de este bono que me interesa examinar. Vamos a poner los datos. Ok, listo. Entonces, voy a hacer un poquito más grande esta pantalla porque seguramente está muy chico para que lo puedan ver. Ahí. Entonces, aquí lo que tenemos es, hemos cargado información de un bono de Brasil que está emitido en dólares. Entonces, como pueden ver, el primer elemento que aparece acá abajo, que es muy importante, es la cuponera. Entonces, esto de acá es el desarrollo de los flujos de caja, de cuánto va a pagar de intereses, cuánto va a pagar de principal, el total, en el tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que voy a recibir los flujos? Esto va a ser el paso 1 para poder establecer el valor. El segundo elemento interesante que aparece aquí, podemos ver acá a la derecha, es el spread. ¿Ok? Este spread de aquí. Entonces, este spread que me dice 360 puntos básicos es la diferencia de rentabilidad respecto a la curva soberana de referencia. ¿Okay?
Y en tercer lugar, lo que vemos acá es, entre otras muchas cosas, es el valor. Entonces, este de aquí, que dice total, es el valor del bono. Ya traído valor presente, son 1.167.000 dólares. Ese es el valor del bono. Esto es lo que se llama normalmente el precio sucio del bono, ¿ok? Que es cuánto voy a pagar yo por comprar este bono. Entonces acá tenemos algunas de las piezas, como pueden ver, que son el flujo de caja, y de hecho este cálculo ya lo hizo Bloomberg, así que en realidad lo que voy a mostrarles luego es cómo hacer el cálculo manualmente, pero acá podemos ver el resultado final. Esto, como decía hace un momento, también demanda que tenga curvas, entonces también podemos bajar curvas. Esta es otra hoja de trabajo de BLX en donde hemos bajado una curva. Fíjense que las curvas que se usan para descontar, como pueden ver aquí, tienen segmentos. Entonces, cada puntito representa un segmento. Esto en inglés se llama un key rate, una tasa clave. Uno tiene un montón de segmentitos o tasas clave y a partir de ellos se forma el perfil de la curva. Y a la derecha está el plazo de la tasa, ¿no? El plazo de diferimiento. Lo único que hay que hacer para poder bajar de, por ejemplo, de Bloomberg esta información es tener el código de los distintos segmentos. Cada segmento en Bloomberg está codificado. Entonces yo puedo sacar no solamente el valor que tiene hoy día, sino toda la historia de cómo se ha ido moviendo cada uno de los segmentos sabiendo su código. Cada moneda, cada país, etcétera, tiene un código diferente y de esa manera podemos pues, descargar las curvas que necesitemos. Ok, entonces esto de aquí es un poco para que tengan un feeling eh, de la información de mercado. Okay. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poco más centralmente la pregunta de cómo se calcula la rentabilidad de un bono. Okay. Aquí arriba tienen una ecuación que es, digamos, la misma que mostré hace un ratito. La única diferencia es que en la parte de abajo, en lugar de tener tasas diferentes, la tasa de la curva o el spread, tenemos una única tasa que se conoce como el yield to maturity. Entonces, lo que me está diciendo esta ecuación es que el valor de un bono, es decir, el 1.186.000, el precio que yo tenía para el bono, el precio sucio, se puede calcular como la suma descontada de los flujos de caja futuros traídos a una única tasa, que es como si fuera el rendimiento promedio, si lo quieren ver así, de el instrumento. Y ese rendimiento se le llama el yield to maturity. Entonces, ese yield to maturity es lo que normalmente uno tiene en la cabeza cuando le dicen, la rentabilidad de un bono. La rentabilidad de un bono es el yield to maturity. Bueno, eso es cierto hasta un punto, pero hay algunos supuestos que están aquí. Por ejemplo, yo voy a obtener el yield to maturity del bono, o sea, si yo compro un bono con un cierto ITM cuando lo compro, yo voy a terminar obteniendo esa rentabilidad solo si mantengo el instrumento hasta que venza y además cada flujo de caja que genera el instrumento yo lo reinvierto exactamente a esa misma ITM. Entonces son dos condiciones bastante fuertes. La segunda, sobre todo, es muy interesante porque me obliga a invertir el bono a esa tasa en el futuro. Y yo no tengo certeza de que en el futuro tenga posibilidad de invertir fondos a esa tasa. Entonces es un concepto bastante restrictivo en realidad. Se usa como proxy, pero hay que tener cuidado. Ahora, cuando hablamos de rentabilidad efectiva del bono, que es lo que se conoce como la rentabilidad del periodo de inversión o el HPR del bono, la forma correcta de calcularlo es como aparece más abajo. ¿Okay? Entonces, de nuevo, el primero, cuando yo compro el bono, es como que tuviera una expectativa de ganancia, ¿no? Mi expectativa es el ITM, ¿de acuerdo? Pero si yo lo miro la operación como que ya se cerró, es decir, compré el bono en un cierto momento y luego lo vendí en otro momento, ¿cuánto fue lo que realmente gané? Lo que realmente gané es el valor de venta del bono más el valor futuro de todos los flujos de caja que yo he recibido en el camino, desde que lo compré hasta que lo vendí, entre el valor de compra y todo eso anualizado. ¿Okay? Digamos que esa sería la mejor forma de mirarlo. ¿Y dónde está, digamos, el elemento complicado? Está acá al centro, porque el valor futuro de flujos va a depender de la tasa de reinversión a la cual yo pude colocar esos flujos futuros. Yo no sé cuánto va a ser la tasa de reinversión. Si esto es un cálculo ex post, entonces yo puedo saber a qué tasa lo coloqué cada flujo, pero digamos que esto encierra un poco más de dificultad que el cálculo de arriba, pero es la rentabilidad precisa. Les voy a dar un ejemplo para que se den cuenta de cómo varía el resultado. Imagínense este bono tan sencillo. Imagínense un bono en donde estamos acá, en emisión, digamos, de igual cero, y el bono va a pagar los siguientes flujos. 100, 100, 500 al final de cada año. ¿Okay? Son 3 años. 100, 100, 500.
Entonces, digamos que yo quisiera obtener una rentabilidad de 5% y fuera posible comprar este bono justamente con un yield to maturity al 5%. Entonces, si yo traigo estos flujos de caja aquí al 5% a periodo cero, voy a obtener un precio del bono de 617,86. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se debe leer ese número? Eso significa que si yo pago por ese bono en cero aquí, si yo pago 617,86, quiere decir que mi expectativa de ganancia es 5% anual. ¿Ok? Y va a ser así en la medida en que yo mantenga el bono hasta que venza y estos 100 y 100 del medio los invierta al 5% anual hasta el periodo final 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre si es que hay una pequeña perturbación en el mercado? Por ejemplo, imagínense que yo compro el bono en cero y lo vendo en uno. O sea, no espero hasta el final, sino que lo vendo en uno. ¿Ok? Pero resulta que cuando lo vendo en uno, ya la tasa de interés no es 5%. O sea, el rendimiento de este bono ya no es 5, sino que ahora es 6. ¿Por qué puede haber subido? Puede haber subido porque de repente el riesgo del instrumento se incrementó, porque de repente las tasas de interés de la economía subieron por efecto de política monetaria. Entonces, hubo un shock de tasas. Y ahora el precio del bono en uno, o sea, trayendo los flujos del bono a uno, ya es otro número, obviamente. Ahora es 639,34. Entonces, yo voy a vender el bono a 639,34. Acá estoy incluyendo este flujo de 100. Si yo calculo la rentabilidad que obtuve efectivamente en esa transacción, resulta que es 3,48. Entonces, yo compré el instrumento con la expectativa de ganar 5, pero terminé ganando 3,48. ¿Por qué? Porque lo vendí antes de que venza y porque las tasas de interés del mercado cambiaron. Entonces, esos son factores que están fuera de mi control. En ese sentido, podríamos decir que la rentabilidad efectiva de un bono tiene dos componentes. Esto es un poco una simplificación, pero nos ayuda a entender la figura. Por un lado, hay lo que se suele llamar el carry, que es el yield del bono por el plazo de tiempo que yo tengo el bono en mi poder. Entonces hay un cierto nivel de rentabilidad intrínseca del bono, ¿ok? Por el paso del tiempo. Y también hay un efecto debido al cambio de las tasas. Y este efecto de cambio de tasas puede darse por la revalorización del bono o porque gano o pierdo en la reinversión. Entonces hay varios efectos aquí. Y esto, como ven, es distinto al caso de las acciones. Ahora, quisiera también, para que esto se contextualice bien, comentar algo sobre los tipos de riesgos que vemos en una inversión en bonos. Vemos muchos más tipos de riesgos que en el caso de una acción. Lo primero que aparece aquí es el riesgo de crédito. ¿El riesgo de crédito cuál es? Es el riesgo de que no me paguen la deuda. Entonces recuerden que los bonos son promesas de pago. Yo tengo la expectativa de que me vayan dando los cupones y que al final me terminen de pagar la deuda, pero puede ser que eso no ocurra. Entonces hay detrás el riesgo de que no se pague. Implica eso también un riesgo de variación de la calidad crediticia del emisor. Tengo una tasa de recuperación esperada en caso de que haya un default. Es decir, hay toda una lógica detrás del riesgo de crédito de los instrumentos de renta fija. Por otro lado, tenemos el riesgo de flujos de caja. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que normalmente yo lo que recibo de los bonos lo uso para algo. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a generar este cash flow, por ejemplo, para ir pagándole una cierta rentabilidad a un cliente o para poder atender un pasivo que tengo, etcétera. Es en el caso de que yo invierta en el bono. Pero puede ser que estos flujos no resulten suficientes o que se descalcen, es decir, que empiecen a llegar en momentos que no deberían llegar. Entonces hay todo un riesgo de flujo de caja específico. Por otro lado, hay un riesgo de mercado, que es el riesgo de que pierda valor en el instrumento, porque a lo mejor las tasas de interés suben, y como hemos visto, si las tasas de interés suben, para que el bono rinda más, tiene que bajar su valor. ¿Ok? Entonces, el riesgo de mercado es la exposición que yo tengo a una desvalorización de los instrumentos, sobre todo por fluctuaciones en las tasas de interés de la economía, las tasas base y de los spreads específicos del instrumento. Y en cuarto lugar, y no son los únicos cuatro, en realidad son cuatro importantes, pero hay más, tenemos el riesgo de liquidez, que es el riesgo de que yo no pueda deshacerme de la posición rápidamente. Es decir, que en el momento en que yo necesite vender el bono, resulta que no haya mucha gente que me lo quiera comprar y finalmente tenga que rebajar mucho su valor. ¿Okay? El riesgo de liquidez también es un elemento que
que nos lleva de repente a pensar que el precio que tenemos, el precio teórico, no es el precio al que podría yo vender el bono. ¿Okay? Entonces tenemos estos. Ahora, ¿en dónde nos vamos a centrar? En este modelo vamos a centrarnos en el tercero, que es el riesgo de mercado. ¿Okay? Sobre todo, que es el riesgo de fluctuación de valor. Existen modelos específicos para los otros también. ¿Okay? Ahora, hablemos un poco entonces de qué es lo que está detrás de la fluctuación de valor de los bonos. Entonces acá tenemos que abordar el tema de los factores de riesgo y las sensibilidades del bono. Este es el mismo slide que tenía antes. Entonces acá tenemos el flujo de caja futuro del bono, tenemos las tasas de interés a las cuales se descuenta cada uno de los flujos y esta es la fórmula de valorización. ¿Okay? Entonces hay una relación clara entre las tasas de interés y el valor. Si las tasas de interés suben, el valor del bono cae. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos medir cuánto cae? Entonces, una de las maneras de hacerlo, muy difundida, es utilizar lo que se llaman Key Rate Durations. ¿Okay? ¿Qué son Key Rate Durations? Son las sensibilidades parciales del valor del bono cuando hay fluctuaciones en los tramos de la curva de rendimientos. Entonces, piensen en esto como qué tanto se va a mover el bono cuando una fluctuación de tasas. Pero no se trata de que todas se deban mover igual, sino que al ser una sensibilidad parcial, eso nos permite identificar cuánto reaccionaría el bono si se mueve solo este tramo, si se mueve solo este tramo o solo este tramo de aquí. Entonces vamos a tener una serie de respuestas y en ese sentido los KRDs al final lo vamos a poder empaquetar en una especie de vector de sensibilidades, un número para cada tramo de la curva. ¿Okay? Entonces, si esto se mueve un poquito para arriba, ¿cuánto va a reaccionar el valor del instrumento? Los KRDs tienen una fórmula matemática que es esta de aquí, que es muy similar arriba al valor, nada más que hemos pasado el exponente del denominador como signo negativo y hemos aumentado una unidad el denominador, aquí el exponente del denominador, y todo esto está dividido entre el valor del bono. Entonces, este es el KRD para cada tramo. Digamos que aquí dentro están sumados los flujos que corresponden a cada uno de los tramos. ¿Okay? Si tenemos esa herramienta KRD, entonces podríamos calcular la fluctuación esperada del valor del bono de esta manera, multiplicando cada KRD por la fluctuación de tasa del correspondiente tramo. Segundo KRD, fluctuación del segundo tramo. Aquí estoy hablando de las variaciones de las tasas en la curva. ¿Okay? Si lo pusiéramos en términos vectoriales, esto se vería así. Variación del precio del bono es aproximadamente igual al vector KRD por el vector de variaciones de tasas. ¿Okay? Y esta es la herramienta que se utiliza para poder conectar los bonos con el modelo de optimización. Entonces les quiero mostrar cómo luce esto en la práctica. Voy a abrir un Excel. Okay. Entonces aquí lo que he hecho es lo que vieron en la hoja pasada cuando bajé de Bloomberg los datos de cuponeras, pues aquí lo que he hecho es pegar esa información. Acá están los flujos futuros del bono. He pegado también la información de las tasas, acá pueden ver, he elegido solamente 6 tramos, realmente uno puede partir la curva de distintas maneras, yo he elegido para este ejercicio solamente 6 tramos, que son el tramo inmediato, el overnight, 360, 720, etcétera. Y aquí están las tasas de rendimiento de esa curva de referencia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago para calcular los Key Rate Durations? Voy a hacer esto un poquito más grande. Lo que hay que hacer esencialmente es identificar para cada cupón cuánto es el tiempo que falta para el pago de ese cupón, que es este delta T. Hay que identificar a qué segmento de la curva pertenece ese cupón y hay una función en Excel que es coincidir, que nos ayuda mucho. Coincidir, ponemos el delta T y buscamos acá en esa sección donde están los periodos de cada una de las tasas, ¿ok? Coma 1, y eso nos dice en qué segmento cae cada cupón. Por ejemplo, este de aquí, el primero cae en el tramo de 0 a 360 días, pero este de aquí cae en el segundo, que es en el de 360 a 720. ¿Okay? Con esta información podemos sacar la tasa, aquí la sacamos con una función índice, y luego podemos calcular el valor actual, ¿okay? Con la fórmula típica. Flujo, 1 más la tasa, elevado al delta T en años, en este caso. ¿Okay?
Ahí veo, salió rápidamente una pregunta, ¿son las griegas? Sí, en cierto sentido son las griegas. Ajá, ¿no? Digamos, las griegas se usan más como término para derivados, ¿no? Pero en este caso estamos viendo la sensibilidad del bono ante un factor, así que en ese sentido sí es una griega. Y esto de aquí es, digamos, el método estándar de valorización, donde quería hacer un poco de énfasis en esta parte de aquí, que si ustedes se dan cuenta, aquí lo que he hecho es poner la fórmula que mostré en el PowerPoint, que en donde tenemos el exponente que va arriba con signo negativo, al exponente le sumamos una unidad, dividimos entre el valor del bono. Esto ya es el valor del KRD. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se obtiene el KRD? Pues sencillamente se suman estos números por tramo. Se suman esos números por tramo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos tramo 1, estos dos suma, tramo 2, la suma de estos dos, tramo 3, etcétera. Y para eso hay una función Excel que nos ayuda mucho, que es la función sumar si. Acá tienen ustedes los 5 segmentos, y acá hay un sumar si de los KRDs por segmento. Entonces, este aquí es el vector de KRDs. ¿Qué significa esto? En concreto, significa, por ejemplo, que si el cuarto tramo de la curva aumentara 1%, el bono perdería menos 0.3 por 1%, es decir, menos 0.3% de valor. Pero si el tramo 5, que es donde tiene la menor sensibilidad este bono, aumentara 1%, el bono caería 11.8% de valor. Entonces, este es el coeficiente de sensibilidad que conecta el movimiento en las tasas con el movimiento en el precio del bono. Entonces, como se imaginarán, si es que las tasas de este tramo se mueven para arriba, yo voy a tener una pérdida muy fuerte de valor y por lo tanto la rentabilidad de la operación para mí va a caer. Por más que el yield to maturity me haya ofrecido, digamos, una rentabilidad interesante, alta, si es que hay un movimiento de la curva en este tramo, yo voy a terminar perdiendo mucho valor por efecto del cambio de precios. Ok. Ah, también quería mostrarles algo aquí que se me pasó, me parece. Sí, quería mostrarles esto. Es que no lo iba a explicar en la otra, pero quería aprovechar y mostrarlo aquí. Cómo es que se hace para descargar la información de cash flows, por ejemplo, para un instrumento. Si tienen BLX, simplemente hacen esto, ¿no? Esta es un poco la sintaxis. Por ejemplo, acá es BLX bulk. Bulk significa información, digamos, que en forma de una matriz. Acá tenemos el código del instrumento y en este caso el campo que es el desk cash flow de Bloomberg. Entonces ustedes le dan enter a esto y ahí tenemos la cuponera. Entonces es como va a aparecer la información de los flujos de caja proyectados para el instrumento, así como cualquier otro campo que sea de tipo histórico, de tipo bulk, de tipo puntual. Okay. Muy bien. Entonces ahora, todas estas piezas que tenemos sobre la mesa, ¿cómo las vamos a integrar? Bueno, habíamos estado viendo que el reto consistía en cómo calcular la rentabilidad y cómo calcular las variancias y covariancias. Entonces, lo primero que debe ser ahora más claro es que los bonos tienen una rentabilidad que no solamente depende de ellos, digamos, directamente, sino que depende de este factor externo, estocástico, que es el movimiento de las tasas de interés del mercado, el movimiento de las curvas que se usan para valorizarlos. Entonces, cuando queremos introducir en este modelo el efecto del riesgo, el efecto de la volatilidad, el efecto finalmente de la incertidumbre, lo que tenemos que hacer es referirnos a esos factores. Entonces, acá, cuando vemos el modelo de optimización, no debemos pensar que detrás de esta B chica, por ejemplo, están directamente las rentabilidades de los bonos, sino que en realidad debemos pensar que detrás están los factores de tasa de interés de los bonos, los distintos tramos de la curva de tasa de interés. La ecuación para calcular la varianza de la cartera, entonces va a ser un poquito distinta a la que teníamos aquí. En esta, si ustedes se dan cuenta, esta parte de abajo, que es la varianza, solamente tiene el vector de pesos y la matriz de varianza y covarianza de los activos. Pero en este caso, como no vamos a trabajar directamente con los activos, sino con los factores de riesgo, entonces tenemos que tener acá una expansión. Y esa expansión incluye la varianza y covarianza de los factores de riesgo. ¿Okay? Entonces esta matriz va a tener tantos elementos, por ejemplo, como tramos de curva haya en el análisis. Y aparece este
factor nuevo, este M, que es la matriz de mapeo. Esa matriz de mapeo, en términos sencillos, es la matriz de sensibilidades que conecta los factores con los activos. Entonces, ¿qué es lo que va a haber dentro de esta M? Precisamente van a estar los key rate durations de los bonos. ¿Okay? Entonces, esa matriz M va a tener una forma más o menos como la que está aquí. ¿Okay? Este es un caso un poco más general que el de solamente bonos, pero un poco les da también una idea de cómo va a funcionar esto para otras aplicaciones. En esta matriz, hacia abajo van a ir los distintos activos que uno tiene en la cartera y hacia la derecha van a ir los distintos factores de riesgo que están detrás de los activos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, en este caso general, acciones, bonos. Acá a la derecha podrán haber valores de acciones, tipos de cambio en caso de que haya activos en moneda extranjera y los segmentos de tasa de interés que afectan a estos bonos. Entonces, esta matriz puede tener muchísimas columnas, incluso si es que hay pocos activos, porque cada bono puede depender de decenas de factores de tasa de interés. Entonces, esto en la práctica se va a ver más o menos así. Es una matriz donde están aquí los activos y aquí los factores. Y en esta parte de abajo, vamos a hacer un poquito más de zoom, se dan cuenta, la voy a marcar con rojo, aquí. Aquí pueden ver las tasas de interés. Ven, acá están los rates. Distintos tramos, la tasa de 0 días, 31 días, 80 días, etcétera. Y estos numeritos que están de fondo rojo son los key rate durations que hemos calculado para cada uno de los bonos. Entonces, esta matriz de mapeo M es la que nos va a permitir calcular la varianza y covariancia y también las rentabilidades esperadas de los instrumentos de renta fija en el modelo de optimización. Entonces, vamos a ver cómo opera esto. Voy a abrir un archivo por aquí. Ok. Entonces acá, miren, vamos a hacer un poquito de zoom acá. Ahí. Entonces ahí he cargado información de estos activos. Tenemos bonos corporativos, tenemos bonos soberanos, ¿okay? A distintos plazos de vencimiento. Y realmente yo no necesito tener información de precios históricos de esos activos. No necesito una serie larga de precios históricos, como sí lo necesitaría en el caso de las acciones. Porque si bien para las acciones la información estadística de rentabilidad y riesgo viene de sus propios precios, en el caso de los bonos va a venir de, de las tasas de interés. Entonces, lo que yo necesito tener es información histórica larga de las tasas. Y eso siempre se puede conseguir. En el caso de los bonos, no siempre, porque ustedes pueden imaginarse el caso de un bono que fue emitido, digamos, ayer, ¿no? Entonces, es un bono que no tiene historial, porque recién se emitió ayer. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este análisis con precios históricos cuando no existen sus precios? O un bono que es sumamente ilíquido, por ejemplo. Entonces, una de las facilidades que nos da el modelo es que al trasladar todo el elemento estocástico a las tasas, realmente nos libera la responsabilidad de llevar una serie histórica muy larga del valor de los instrumentos propiamente dichos. Entonces, este es un primer componente. El segundo componente es el de los factores. Entonces, voy a entrar a esta opción que dice Risk Mapping y aquí es donde están los factores de riesgo. Ok, entonces en este caso, vamos a hacer un poquito más grande esto para que puedan ver. En este caso he colocado un factor que es el tipo de cambio dólar-euro porque estoy considerando inversiones en dos monedas, así que tiene que ir también un elemento cambiario. Pero donde me focalizo hoy día es en esta sección. He puesto las tasas de interés. Están todos los tramos de la tasa de interés en euros, como pueden ver, y más abajo seguramente están los tramos de la tasa de interés en dólares. ¿Ven? Aquí están los tramos de las tasas. Cada uno de estos ítems es una columna en la matriz de factores. Y aquí tenemos los datos históricos de todos estos tramos. Okay. Entonces, para poder conectar las piezas del modelo, como decía hace un rato, necesitamos estas sensibilidades que son los key rate durations. Entonces acá lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Y lo que he hecho aquí es calcular los key rate durations tal cual lo hicimos en Excel hace un momento para cada uno de los flujos. Es decir, bajamos los cash flows y las curvas y ahí tenemos los key rate durations. De hecho, si ustedes tienen acceso a Bloomberg, van a poder bajar directamente estos números de aquí. Las key rate durations salen como parte del pantallazo, digamos,
de los datos de un bono. Entonces acá tenemos las sensibilidades a la de distintos tramos, tengo ya la información de los tramos, y lo que me hace falta para poder conectar las piezas es presionar este botón que dice estimar las estadísticas de activos. Esto va a ser toda la matemática internamente para generar las matrices, ya está. Y ahora ya puedo proceder a hacer la optimización. Entonces ahora me voy a la sección aquí arriba que dice Portfolio Optimization y le digo comienza a optimizar. Entonces acá estamos trabajando con una serie de bonos que vienen en dos monedas, en dos vencimientos, etcétera. Y lo que estamos viendo en este gráfico es el mapa de todas las posibles estrategias de inversión que yo podría asumir. En las esquinas y en estos puntos de color rojo que ven acá al centro también, están las posiciones de los activos individuales. ¿Okay? La zona de colores son las combinaciones intermedias. El color rojo y amarillo, estos colores más cálidos, digamos, reflejan que hay una mayor densidad de carteras en esas secciones, hay un mayor número de portafolios diferentes en esas combinaciones. Y lo que estamos viendo ahorita es una gráfica que tiene, acá lo pueden ver arriba, 207 millones de estrategias de inversión. Entonces el gráfico está generando alrededor de 4.2 millones de estrategias por segundo, lo que nos permite estar tranquilos de haber explorado todas las posibilidades. ¿Okay? Esto en adición a la optimización de la frontera, que es una optimización separada que también se está realizando. Esto nos permite ver todo el espectro de posibilidades de inversión con estos activos que hemos colocado. Yo le voy a dar aquí Stop. ¿Okay? Quisiera aquí, antes de ver el resultado, entrar un momento al Data Manager y mostrarles cómo para los activos, fíjense ustedes acá, miren, cómo tenemos rendimientos esperados. ¿De dónde vienen estos números? Vienen justamente del nexo entre las tasas de interés y los propios activos. Tenemos covariancias y correlaciones. ¿Y de dónde viene toda esta información? ¿De dónde viene la correlación entre el bono de un bono, digamos, de corporativo con un soberano? ¿Cómo es que se conecta? Todo esto viene justamente por el efecto de las tasas. Entonces, digamos que esas son correlaciones que no son directamente observables en el mercado, sino son correlaciones que se deducen a partir de toda esta estructura que hemos armado. Entonces, sobre esta base es que se puede hacer la optimización y aquí pueden ver ustedes las carteras que tienen mínimo riesgo, carteras que van subiendo riesgo. Acá podemos ver la estructura interna de la frontera, cuáles son los activos que tienen mayor peso en la frontera. Por ejemplo, en las secciones de bajo riesgo está este bono de la vivienda y a medida que vamos avanzando hacia las carteras de mayor riesgo va empezando a tomar más valor el gobierno de Alemania, por ejemplo. Veo una pregunta que ya se fue, pero hablaba sobre de dónde vienen las correlaciones. Las correlaciones vienen de las fluctuaciones de las tasas. O sea, si quieres verlo de esa manera, dicho entre comillas, de las rentabilidades de las tasas de interés. Acabamos de ver hace unos momentos que cuando se mueven las tasas, eso impacta sobre el precio de los bonos y eso impacta sobre tu rentabilidad. Entonces, si quieres, es un trayecto indirecto, pero hemos hecho todas las conexiones correctamente. Entonces, lo que estamos es estimando la volatilidad y la correlación de los instrumentos a partir de su relación con los factores primitivos de riesgo que son las tasas de interés. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la estructura de la frontera, aquí podemos ver los portafolios óptimos, vamos a hacer un zoom aquí. Y como les decía como les decía al inicio, tenemos una cierta fórmula para la cartera de mínimo riesgo que está aquí, que tiene sobre todo una combinación de un bono de muy corto plazo de la vivienda con otro de corto plazo de Bombardier, y la cartera de máximo Sharpe, que la tenemos acá, que sobre todo está priorizando los bonos de República de Colombia 2045 y Alemania 2039. Entonces, como ven, una vez que se establece todo este nexo entre las tasas y los instrumentos, la aplicación del modelo en sí mismo es muy similar al caso de acciones. ¿Okay? Pero no se puede hacer directamente, porque de hecho en el primer paso nos toparíamos con un problema y es, oye, ¿dónde están los precios de los bonos? De repente no hay precios para esos bonos. ¿Cómo podemos hacer para optimizar cuando no hay precios? ¿Okay? Entonces, un poco para ir redondeando y cerrando la presentación, esto que he comentado, que es cómo enfocar el ejercicio de optimización para bonos, en realidad
lo que nos habla es de cómo generalizar el modelo cuando quieres enfocarte en los factores de riesgo, no solamente en los activos. ¿Ok? Te sigues enfocando en los activos, por ejemplo, para aquellos activos sencillos como acciones o índices que representan su propio riesgo, que no tienen nada detrás, digamos. Pero esta extensión también te puede servir para modelar activos en moneda extranjera, activos recién emitidos, bonos, activos ilíquidos, derivados, estructurados. Ya, esta extensión es muy flexible porque tú puedes empezar a decir, yo creo que este título depende detrás de la cotización del oro, de la volatilidad del mercado, también depende del precio del petróleo, etcétera. Entonces yo puedo empezar a establecer nexos de dependencia entre los activos y factores de riesgo para poder entender mejor y poder modelar correctamente su rentabilidad. Y por supuesto, todo esto de aquí, eh, eh, todo esto de aquí, digamos, se acabó de ver un comentario, efectivamente, gracias. Eh, Todo esto de aquí es el primer paso, digamos, para poder hacer que este modelo se vuelva realista, porque a partir de acá, el siguiente paso que probablemente veremos en otro webcast, es, bueno, y ahora, ¿cómo es que todo esto se puede condecir con mis expectativas sobre los movimientos de las tasas, con mis predicciones sobre cuál es una cartera de mercado diversificada, mi visión comparativa, por ejemplo, sobre cuánto va a rendir una versus otra tasa, etcétera? Entonces aquí voy a cerrar la presentación para poder dedicar un poco de tiempo a las consultas. Voy a cerrar el monitor para de esa manera poder ver el chat. A ver, vamos a poner acá el chat. A ver, Rafael Prado pregunta, ¿cuánto tiempo de historia debería considerar para hallar la rentabilidad y la desviación estándar de los activos para realizar la optimización? Desde el punto de vista de historia, lo recomendable es entre 200 y 500 observaciones. Eso es lo típico. Hay varias razones detrás de esto, ¿no? Primero que, obviamente, tú quieres usar bastante información porque mientras más datos tienes, uno piensa, tengo más grados de libertad, ¿no? Es mejor. Pero tampoco es que se recomiende usar muchísima información. Digamos, si tú tienes 50.000 datos, no te recomiendo que uses los 50.000 porque el problema es que si tú usas demasiada información, eso te obliga a ir hacia el pasado, remoto. Entonces, todo este modelo, la verdad es que no es un modelo histórico, o sea, no es un modelo que tú quieras hacer para entender lo que debías haber hecho, sino en realidad es un modelo que es prospectivo, es un modelo que tú buscas para darte recomendaciones de inversión hoy. En el fondo lo que tú quieres, entonces, en el fondo lo que tú quieres es tener una muestra de datos que tal vez no sea tan grande, pero que sea representativa del futuro, que sea representativa de lo que viene. Entonces, dicho esto, en realidad la mejor forma de enfocar este ejercicio no es dependiendo de datos históricos. Los datos históricos solamente deben ser un proxy para poder establecer información coherente de predicción para el futuro. En realidad, todo esto tiene digamos, la performance del modelo va a ser óptima en la medida en que tú puedas capturar verdaderamente la expectativa de rentabilidades, o sea, el valor esperado de rentabilidad y de varianza y covarianzas de los activos. No hacia atrás, no hacia la historia, sino hacia adelante. Entonces, en el fondo esto es un poco devolverte la pregunta, ¿no? Tienes información que te permita predecir, que te permita dar un punto de vista sobre lo que se viene. Si tienes esa información, deberías meterlo en el modelo. ¿Ok? Si no tienes información sobre tu previsión sobre el futuro, entonces probablemente lo único que te queda es ver el pasado. Pero hay herramientas para poder hacer esta incorporación de tu visión. Por ejemplo, el modelo de Black Litterman, que vamos a hacer un webcast de acá un par de meses sobre eso específicamente. El modelo Black Litterman es una manera interesante mediante la cual tú puedes introducir tu visión del futuro
para ajustar los resultados de este modelo, es decir, para enriquecer la información histórica. Y Optifolio, por supuesto, automatiza la implementación de Black Litterman. Entonces, eh, digamos, hay una respuesta que es lo que típicamente se hace, que es sí, 200, 500, pero hay una respuesta digamos, de otra capa, ¿ok? Tal vez más importante, que es, bueno, no te concentres tanto en lo histórico. Fíjate cómo lo histórico en realidad te sirve para ir hacia adelante, para ir hacia el futuro. Puedes usar información del mercado de derivados, puedes usar Black Litterman, modelo Black, ¿no? Reverse Optimization. Hay varias maneras para poder introducir el futuro. José Rico estaba preguntando si para valorizar se usa la curva de rendimientos forward o spot. Para este ejercicio es la spot. En algunos casos usamos la forward, por ejemplo, cuando se tienen tasas de interés variables, entonces ahí usamos la forward. José también preguntó lo de las correlaciones a partir de tasas o precios, que ya lo comenté. Alonso Luján dice, en la vida real las AFPs y las apps hacen exactamente este procedimiento, gracias. Sí, exactamente, eso es lo que se hace. El reto está en que en la práctica uno no tiene 5 o 6 cosas, sino tienes 300 posiciones y tienes que disponer de una herramienta que te permita hacer todo esto muy robusto, muy rápido, y justamente las herramientas informáticas te ayudan muchísimo, porque el cálculo se vuelve bastante complicado. Digamos que si lo miramos en el sentido que tienes a lo mejor 300 bonos, y esos bonos, digamos, para hacerlo muy simple, están denominados en 3 monedas, y cada moneda tiene una curva con 100 segmentos. Entonces, ya estás hablando ahí de que tienes, ¿cuántos? 300 segmentos, solamente 300 segmentos de tasa para poder trabajar. Entonces, se puede crecer muy rápido este ejercicio. José también pregunta, si el bono tiene el efecto de la moneda, ¿cómo se integran las dos variables? Piensa en la moneda, déjame retroceder un poquito más para darte esta explicación. Aquí. Piensa en la moneda, es esto, ¿no? La moneda es el tipo de cambio. La moneda finalmente, si está toda una misma moneda, no te tienes que preocupar el tipo de cambio, pero si es que hay varias monedas, lo único que tienes que hacer es introducir los tipos de cambio que conectan esas monedas con tu moneda base, lo que se suele llamar la moneda de protección del capital, ¿no? Tu moneda operativa, si quieres. Y a la hora de establecer las matrices de mapeo, lo que haces es identificas cuáles son los activos que están en monedas extranjeras. Por ejemplo, imagínate estos tres de acá, estos tres, los últimos tres, y dices, bueno, ¿cómo dependen del tipo de cambio? Y hay una sensibilidad, y la sensibilidad es exactamente 1. O sea, es muy fácil de hacer. Porque si el tipo de cambio aumenta 10%, tu moneda también va a valer, tu posición va a valer 10% más, expresada en tu moneda. Entonces, simplemente tienes que incluir todos los tipos de cambio que conectan tu moneda con la moneda extranjera, y para aquellos instrumentos que están en esa moneda poner una sensibilidad de 1. ¿Okay? Y meter todo esto en la matriz de mapeo. Y luego todo el álgebra se va a hacer de manera automática y va a considerar la rentabilidad ya ajustada por el efecto cambiario. Luego, Lilia pregunta, ¿cada cuánto tiempo se tiene que recomponer la cartera? Sí, verdaderamente eso es una pregunta que depende mucho de la decisión de cada fondo, porque, digamos, para llevarlo a un caso muy fácil, si yo decidiera recomendar mi cartera todos los días, el costo de hacer eso sería prohibitivo, ¿no? Entonces, tampoco la rotación de las inversiones va a depender de qué industria estés. Si estás en un fondo de pensiones, probablemente sea mucho más baja porque estás en una estrategia de buy and hold. Si estás en un fondo mutuo, quizás tengas un poco más de efecto de recomposición alta porque quieras buscar en algún momento posiciones tácticas. Pero realmente va a depender de la industria en la que estés y va a depender de cuánto costo puedas asumir, ¿no? A la hora de hacer las recomposiciones. Entonces es una respuesta un poco dependiente de los supuestos. Alonso pregunta, ¿habría que dar más peso a los hechos más recientes y menos a los pasados en los modelos? El lambda EUMA. Hay un modelo muy común que es el del el exponential smoothing, ¿no? Que es este lambda. Eh, Se usa mucho, por ejemplo, para calcular volatilidades, ¿no? A la hora de hacer modelos de valorización de derivados. Eh, sí, o sea, claro, la lógica te lleva a pensar que deberías darle menos peso a los eventos más antiguos, pero, ahí de nuevo subrayo el pero, todo esto está sirviendo
a la búsqueda de predicción. ¿Ok? Para poner un caso un poco, digamos, ilustrativo, anecdótico, imagínense que estamos dentro de un ciclo económico en donde hay bonanza, después crisis, otra vez bonanza, crisis, bonanza, crisis, y resulta que ya estamos saliendo de la época de crisis, y ya va a empezar, y ya vemos que está empezando la época de bonanza. Si es que solamente le damos peso a lo último, o sea, lo más reciente, lo que vamos a estar haciendo es dándole mucho peso a lo que acaba de pasar, que es la crisis. Y en realidad eso no es lo que viene es una época de gran bonanza, según nuestras previsiones. Entonces, en ese caso sería tonto que le demos poco peso a la historia más lejana, porque justamente lo que pasó hace 3, 4, 5 años, esa fue la época de bonanza que probablemente regresa. Entonces, ese componente cíclico de la economía también debe ser tomado en cuenta y no sería correcto que yo le dé más peso a lo más reciente si considero, por ejemplo, que estamos en medio de un cambio de fase, ¿no? Porque justamente estaría contaminando la previsión con una coyuntura que ya no se va a repetir probablemente. Pero todo esto depende de mi visión. Por eso es que subrayo tanto el hecho de que este es un modelo que debe ser examinado prospectivamente, no es un modelo que debas hay un chiste que hacen, ¿no? Que es, no hagas inversiones mirando el espejo retrovisor, ¿no? O sea, no mires el pasado y pienses que eso se va a repetir y que esa es la manera de modelar todo. En realidad, tú deberías en todo momento ser consciente de tu visión sobre lo que se viene. Eh, y esto también en alguna medida responde a la siguiente pregunta que de José Navarrete, que pregunta si es que debería evitar valores extremos del pasado, realizar ajustes. Es lo mismo, ¿no? O sea, al final todo este análisis de la historia se orienta a una buena predicción sobre las prácticas, cuando es histórico, como quitar los outliers, pero al final no hay que pensar que esto es ya una información escrita en piedra y que eso es lo que va a ocurrir, porque en realidad nos va a llevar a error. Eh, Aquí pregunta, de las proporciones que resultan, Ambrosio Ortiz pregunta si las proporciones que resultan son porcentajes, ¿cómo se puede hacer esto en la vida real? ¿No? O sea, yo no puedo comprar un porcentaje de una acción. En realidad, no es que tú compres un porcentaje de una acción, lo que está diciendo es si tu cartera vale, digamos, 10 millones de dólares, por poner un número, y te sale 10 millones, 30% en la acción qué sé yo, de Credit Corp, entonces eso quiere decir que tienes que comprar 3 millones de dólares de esa acción, ¿no? Entonces ya tú ves eso, cómo se pone en términos concretos, lo más cercano a eso, digamos, cuántas acciones tienes que comprar, pues divides eso entre el precio unitario de la acción. En el caso de los bonos, ya sabemos que los bonos no se pueden fraccionar tanto, pero igual hay un cierto valor nominal mínimo, entonces la idea es que te acerques lo más posible a esa proporción desde el punto de vista del peso en tu cartera. No se trata de que tú compres 30% de un bono, sino que 30% de tu cartera debe estar invertido en ese bono. ¿Cómo podemos obtener los datos? Voy a pasarle la información a Software Shop para que tengan en la presentación y los Excel para que los puedan usar. Las variables que no afectan el precio deben quedar en cero. Correcto, las variables que no afectan el precio quedan en cero. De hecho, lo tengo en pantalla en este momento. Si el bono no está afectado por Coca-Cola, pues entonces no debe haber una sensibilidad. Ojo que aquí estamos hablando de sensibilidades estructurales, es decir, esto es una relación que se va a dar cuando tú asumes que cuando se mueve la variable de arriba, reacciona de abajo. Entonces, si tú no tienes ninguna razón para asumir que al moverse Coca-Cola se va a mover el bono, no deberías poner ningún coeficiente aquí. Otra cosa que está en otro lado del modelo, que está en la parte de las covariancias de activos, es qué pasa si es que resulta que sí hay alguna correlación en el mercado entre esas. Si es que existiera episódicamente una correlación entre dos elementos, eso también se va a capturar, pero a través de la matriz de variancias y covariancias, no a través de esta matriz de mapeo. En mapeo solamente se pone aquello que tú estás asumiendo que es correcto. Luego dice, si deseo cubrir el portafolio con una opción de ETFs, por ejemplo, ¿cómo se integraría? Cuando uno quiere poner derivados en la cartera, en este marco conceptual, lo que se hace es establecer sus sensibilidades respecto a los factores. Entonces, por ejemplo, ahora si dices, este derivado, imagínate que es una posición
es una put, ¿ok? Sobre cierto ETF, entonces el factor va a ser el ETF y la sensibilidad va a ser el delta de la opción respecto al ETF. Entonces, si estás at the money, probablemente sea menos 0.5. Entonces pones, ahí sí estamos dando netamente los griegos, ¿ok? Entonces tú colocas los griegos de la opción como los factores de sensibilidad para evaluar cuánto sería la fluctuación. Y eso es lo que te va a permitir establecer la cobertura como parte del modelo. O sea, vas a integrar la cobertura como parte de tu análisis. Y literatura que se podría recomendar. Bueno, la literatura típica es la que comenté al inicio, ¿no? Body Kenny Marcus, Elton Gruber para la parte básica del modelo. Y ya si quieren cosas un poco más avanzadas, pues los modelos, los libros de Hull, que ha sacado libros muy buenos últimamente, les pueden servir, ¿no? Todos los modelos, digamos, ya que están en el contexto de análisis de riesgos, por ejemplo, abordan esto con más detalle, ¿no? Esto no es, ya estamos pasando de lo que sería el capítulo típico de teoría de portafolio, que típicamente se ven en asignaturas de inversiones, digamos, a modelos de riesgos, ¿no? Que son ya un poco más especializados. Creo que con eso cubro todas las preguntas. No sé si alguna tiene alguna otra inquietud. Me parece que no. Ok, entonces les agradezco mucho por la atención y quedamos en contacto.